Vamos a continuar con lo nuestro de estar viendo los amplificadores o el análisis en frecuencia de los amplificadores, ¿ya? Entonces ya hemos visto para las configuraciones de emisor común y colector común. Y ahora tenemos aquí una configuración para señal alterna en base común, ¿ya? Entonces decíamos que la señal ingresa en la sección de la resistencia de emisor. Ya, así de esta manera, a través de un condensador C, y se recoge la señal entre colector y tiesa, a través de CC y se tiene en RL, ¿no? La señal de amplificación, si es que es amplificada. Luego, esta otra que se tiene al lado, la figura 220, es el mismo circuito, solamente dibujado de otra forma, ¿no? A mí me parece que el de la figura 219 es el que más entendible. También en este me parece que la corriente viene por aquí. Sin embargo, de acuerdo, esto no es así. La corriente viene por aquí y la otra corriente de aquí de la fuente viene por aquí y viene por aquí así. Y la otra viene así. No. Sí. Ya. Ahí, y esto es C, aquí está RS, RS y la fuente. La señal, ¿no? En alter, en SUV. Ya. Ahora, tiene que ser análisis en bajas frecuencias y análisis en altas frecuencias para tener la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, ¿ya? Entonces, para esto, también hay otro tipo de análisis, que es lo que utiliza una buena mayoría de los autores de esto, ¿ya? Y es la que utiliza Zacit, de los que utiliza Zacit, ¿ya? Bueno, la página más está aquí, ¿no? Entonces, hemos tratado de hacer un resumen, ¿ya? De lo de Zacit, está en Zacit, ¿ya? Sin embargo, es lo que hemos hecho es, digamos, por decir, con lo que se ha empezado, ¿no? Ya, digamos, tal vez pueden ser con un poco más de exactitud, ¿ya? Bueno, iremos a lo que analiza Zacit. Es algo similar a lo que hemos estado haciendo, ¿no? Para frecuencias bajas se toma en cuenta los condensadores, pero también hace condensador en condensador. Entonces, cortocircuita dos y toma en cuenta uno de los condensadores. Como en este caso, tomamos en cuenta CB y CC como si fuera cortocircuito. Y tomamos en cuenta el condensador CE, que está, esos mantenemos, ¿no? Solamente que aquí ahora lo que vamos a ver es la resistencia equivalente que ve este condensador del resto del circuito entre sus dos extremos, sus dos pads, ¿ya? Eso es lo que hace este análisis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con esto trabajamos y vemos con la resistencia equivalente que existe entre este punto y este punto de este condensador CE, ¿ya? Entonces, vemos el circuito. Estos dos están en paralelo, no hay ningún problema, pero en este lado hay una resistencia. Entre este punto y este punto tiene que haber una resistencia equivalente, ¿no es cierto? Y en esta rama está circulando esta corriente, ¿no? Y además, entre este punto y este punto tenemos esta tensión B, que la misma va a ser para este otro lado, ¿no? Entonces podemos decir esta tensión B sobre esta corriente. Esa es la resistencia entre este punto para este lado, ¿no? Y es lo que se está haciendo aquí. Tensión B sobre esta corriente. Este B con este B se va y solamente tenemos esto. Y esa RT de este lado va a ser igual a pi sobre beta, Rpi sobre beta, ¿no? Ahora, la resistencia total entre este punto y este punto va a ser a esto, y la resistencia a este RT que lo hemos llamado en paralelo, ¿no es cierto? Eso se tiene, ¿dónde está? Aquí está. RI, se lo está llamando.
¿no? Es el paralelo de estas resistencias, RT es esto, reemplazamos, bueno, estos dos en paralelo, tenemos esto, al final esto, pues estos hay que evaluar. Este RI. Este RI es aquí, entre este punto y este punto, ¿no? Es el condensado, o digo, la resistencia que va a haber condensado va a ser a la suma de este RC más RI. Ya, aquí está. RC más RI, ¿no? Y la frecuencia debido a CE va a ser 1 sobre 2pi RC CE. Esto por CE y 2pi, así, directamente. ¿Ya? Ahora, cortocircuitan C y CB. Y se queda CC, ¿no? Entonces, aquí podemos ver lo siguiente. Esta cosa está bien por aquí. Entonces, esta cosa que viene por aquí es bastante pequeña. Entonces, solamente como que en el circuito estuviera tomando en cuenta esto. Es la que más se nota, digamos así. ¿Ya? Entonces, visto eso, miren, este condensador C va a haber estos dos nomás como que están conectados entre este punto y este punto. ¿No es cierto? Por eso RCC va a ser RC más RL directo. Y la frecuencia de corte debido a este condensador CC va a ser esta expresión. 1 sobre RCC multiplicado por CC y a la vez multiplicado por 2pi. Pero 1 sobre todo esto, ¿no? Ahora analizamos cortocircuitando CE y CC. Y tomando en cuenta CD, ¿no? Entonces, mira, esta corriente está viendo por aquí. Entonces, nosotros queremos saber el valor de la resistencia que este condensador estaría viendo entre este punto y este punto hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, aquí se hace un análisis, una especie de reflejo para este otro lado, todo, y al final se llega a esta expresión, ¿no? RB en paralelo con todo lo que está aquí. ¿Ya? Hasta este RB. RP, este RP más 1 más beta, por estos dos están en paralelo, sí. Es una especie de reflejar aquí. ¿Ya? Entonces, viendo esto así, vamos a tener que la frecuencia de corte debido a CB va a ser directamente RCB, lo que está bien entre este punto a la izquierda. 1 sobre 2pi RCB y CB. Ya, de esos tres, lo que se toma en cuenta es, ¿no? La frecuencia baja de 3 decibeles. Ya, eso es la más grande con relación a estos otros tres. De esto con relación a esto quiero decir, ¿no? Y RCE dice de algún cientos de ohmios y RCC con RCB son de los casos más grandes. Por lo tanto, el de F se situaciona como se ve como la frecuencia baja de 3 decibeles, ¿no? FCE va a ser igual a FL, o sea, esto. Esto va a ser la corte de frecuencia inferior, ¿ya? O baja, inferior o baja. Eso para frecuencia baja. Ahora, para la frecuencia de corte superior, ¿no? Tomamos en cuenta los condensadores internos, CPI y CU, ¿ya? Entonces, ahora, analizamos para CPI y el otro, bueno, analizamos para CU, pero tomando en cuenta CPI como circuito abierto, como si fuera cero, condensador. Entonces, tenemos el circuito equivalente. Ahora queremos saber la resistencia que este condensador ve entre sus pads, sus pins, sus dos extremos, ¿no? Entonces, y aquí es directo, ¿ya? Directamente está viendo estos dos.
Ya, directamente salen, porque esta cosilla está circulando por aquí. Entonces, el paralelo es 2 para CU. Y tomando en cuenta CU abierto y solamente existe pi, ¿no? Ya. Igual entre este extremo va a ser esta tensión B por esta cosita sobre esa cosita. Esa tensión ahora RT entre este punto y este punto. Y a la vez esto va a ser en paralelo con esto más. Y es lo que va a ver este pi. Está aquí. Y la frecuencia de, bueno, alta va a ser este pi, la suma de estos dos, multiplicado por 2pi. Entonces aquí hace algunas consideraciones, ¿no? Sobre esto es mucho menor que RS y Rpi. O sea, RSpi prácticamente es igual a este valor, ¿no? Y también se toma en cuenta que este RCO es mucho mayor a este RCP. Entonces solamente consideramos RCU con CU para la frecuencia de corte superior, ¿ya? Para ese circuito en particular. Entonces hemos hecho el análisis para frecuencias, el análisis en frecuencia de esos tres amplificadores base, emisor común, base común y colector común, o emisor común, colector común y base común, y sí, base común. Es el mismo procedimiento para hacer con circuitos combinados, ¿ya? Pero eso todavía no lo tengo preparado, ¿ya? Entonces, veremos algo con FETs, con transistores FETs. Con transistores FETs, su circuito equivalente del transistor, ¿no? O el modelo, ¿ya? Tenemos drain, gate, source. Para altas frecuencias, toma en cuenta la capacitancia interna que puede existir entre gate y drain, y entre gate y source, ¿no? CGS y CGD. Después tenemos un voltaje entre gate y source, pero no entra corriente, pero sí existe una diferencia de potencial. Entre drain y source existe una fuente, o trabaja como si fuera una fuente de corriente, ¿no? Que se los representa así. Y para bajas frecuencias, los condensadores internos no se toman en cuenta como abierto, circuito abierto. Esto se queda así. Drain, gate, source. Ya. Tenemos esa GM que estamos viendo aquí. De esta manera se la puede encontrar. Es dato de fabricante, es 2. Y GM0 podemos encontrarlo así. Y DCS es dato de fabricante. BSUP también dato de fabricante. Hacemos la división, multiplicamos por 2 y eso es GM0. Y tenemos GM, ¿no? Entonces, para frecuencias bajas de este circuito amplificador, ya. Para frecuencias bajas, los condensadores internos no se toman en cuenta. ¿No es cierto? No se toman en cuenta. Ya. Y hacemos los análisis para frecuencias bajas, ¿no? CS y C2 en cortocircuito. CS y C2 en cortocircuito, y este sería el circuito equivalente, tomamos en cuenta CU. Por el método desde así. La resistencia que va a haber este condensador en los extremos va a ser esto, ¿no? Porque es impedancia grande, además. Va a ser esto. Bueno, aquí RG es el paralelo de R1 con R2. Esto, ¿no? Esto. O sea, eso es de esto, de estos en paralelo. Este viene a ser, están en paralelo, ¿no? ¿Dónde estamos?
Ya, la resistencia que ve este condensador va a ser la suma de estos dos. Y se tiene 1 sobre 2pi de C1 por C1. ¿No es cierto? Esto no está aquí, pero es similar a los anteriores casos. CS y C1 en cortocircuito. Tomamos en cuenta C2. Igual aquí, estos dos, como que estos dos está tomando en cuenta esto aquí, ¿no? Y ya. Después C2 y C1 en cortocircuito. Tomando en cuenta, solo queda CS. Es como que no existe esto, dice, ¿no? Porque no entra corriente por aquí, por eso. Pero 6 señales de voltaje tienen que existir sí o sí. Por lo tanto, BRC va a ser a BGS. La tensión entre este punto va a ser a esta tensión BGS, esta acción. Como no hay corriente, entra directamente eso. Ahora, la resistencia equivalente entre la fuente y la resistencia de y RL. Con estos dos, ¿no? Entre este punto que tenemos va a ser BGS, seguramente. BGS o BRS. Ya, BRS va a ser a BGS. A esto. Ya. Entonces, RT es esto. Aquí empezamos 234 en 285. Estos empezamos aquí. Y vamos a tener esto. Pero esta BGS, con esta BGS que ha aparecido, se van a ir. Y al final, la resistencia T va a ser un sobre GM. ¿No? Ahora, la resistencia vista por CS va a ser esto. RC al paralelo de estos dos. Como esto es menor a esto y menor a esto, RC es menor a RC2 y menor a C1. Entonces, la frecuencia baja en 3 decibeles va a ser FL por FCS. Pues FL va a ser FCS. Ya, ¿dónde está FCS? Ya perdí. Ya, 6 delta por ahí. Aquí está, pues es. Esto va a ser 1 sobre 2pi RCS FCS. Eso va a ser esto. Ya. Y para las frecuencias, tomamos en cuenta los condensadores internos y los externos como si fueran cero. O si fuesen cero. Entonces, uno es circuito abierto y se toma en cuenta para el otro valor. Esto abierto. Y el circuito sería así. En este caso, la resistencia equivalente que va a haber por Thevenin, este condensador hacia la izquierda va a ser el paralelo de estos dos. ¿No? El paralelo de estos. Es lo que se requiere. Y la frecuencia va a ser 1 sobre 2pi RCGS por GCGS. ¿No? Ahora, analizamos para GS como circuito abierto y tomamos en cuenta GD. Entonces, queremos saber la tensión en estos extremos y en estos extremos que está bien este condensador. Y aquí es relativamente complicado. ¿No? Tenemos esto por un lado y tenemos esto por el otro lado. Entonces, de aquí, sabemos que aquí hay una tensión. No sabemos cuánto, pero sabemos que va a existir una tensión. Que son señales alternas. Entonces, decimos X y sub X. Todo esto viene por aquí. ¿No es cierto? Un segundito. Están armando, dice, no sé, estante para comida, no sé. Necesitan, dice ahí, LEDs, dice. A ver, admitiramos. Entonces estábamos analizando como CGS abierto y tomando en cuenta CGD, entre gate y drain.
¿no? Entonces, va a haber una tensión, como trabaja con señales alternas, va a haber una tensión para la altena y lo mismo una cosa que esté circulando por ahí. Los condensadores trabajan con señales alternas, ¿no? Entonces, BX para nosotros va a ser todo esto. El paralelo de esto por esta cociente, más el paralelo de esto por esta cociente, el paralelo de esto, y por aquí estaría circulando esta cociente más esta cociente, ¿no? Aquí está eso. Además, vemos que BGS aquí, la tensión aquí, ¿dónde estamos? Sí, es RG nomás, ¿no? Así está bien. Este BGS es entre este punto y este punto. Así está, entre este punto y este punto. Así, aquí está, ¿no? Lo mismo. Estamos. Esta BGS va a ser igual al paralelo de esto por esta cociente. Eso está aquí, ¿no? Luego aquí, esto viene a empezar aquí. Ya. Y despejamos y X. Sí. Este X sale por aquí, por aquí, por aquí, sale por esto con este X y despejamos este X. Y después tenemos esto viene aquí y va a ser esta resistencia RCGD. Esto. Ya. Es la resistencia vista por condensador CGD. ¿No? Esta tensión por esto. Esta tensión por esto, ¿no? Esa resistencia no está bien. Luego, la frecuencia alta para 3 decibelios va a ser esto. Esto es RCGD y esto, que hemos visto más adelante, multiplicado por 2pi. ¿Ya? La frecuencia alta, el FH. Y listo. Bueno, es lo que se tiene, ¿no? Para análisis en frecuencia de amplificadores. O sea, se han dado cuenta, principalmente se encuentra la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, entonces se dice que en ese rango la amplificación se mantiene constante, ¿no? Entonces, F1, o F bajo, o F low, y es el high o el F2. Entonces, estrictamente, digamos, un 70% menos, ¿no? Desde ahí se considera que la ganancia se mantiene constante, pero estrictamente sería de por aquí, ¿no? Pero todavía se mantiene constante, eso es lo que se dice. Y es lo que se quiere saber en circuitos, para saber dónde se pierde o dónde no se pierde señal, para que la amplificación se mantenga estable o constante en ciertos rangos de frecuencias. Ya, ya, tal vez alguna consulta. Medio, medio como que se quiere. No es tan sencillo tal vez para algunos de poder entender, ¿no? Pero es así. O sea, lo más, se trata de tratar, digamos, lo más resumido posible, porque en 3 capítulos estamos así. Desde la parte de topología pura lo trata, ¿ya? Ya, creo que es recordarse el examen. ¿Cuándo es nuestro examen? O sea, dormir. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del examen o no? 8 de septiembre, según lo que nos mostró. Ya. Ahorita vamos a recordar. Ahí está. 8 de septiembre. ¿No? ¿Está bien?
Disculpe, ingeniero, más bien el examen diré, ¿sería de forma presencial? Sí, sí, presencial va a ser. La anterior semestre nos tomó presencial, ahora también va a ser presencial. Muy tranquilos que son. No se les pide, dice. Se contratan expertos, no sé, otros que saben, o sea, hay auxiliares, no sé, cosas que se contratan. Entonces, presencial, dice. Tienen que ser los exámenes. ¿Cómo es? ¿Está bien, no ve? Sí, que Ya, el 8 es miércoles, digo jueves, como el día. No, no, hoy es martes, ¿no? 8. Entonces, el 8, 2:30, ¿no? ¿O quieren adelantar a 2 de la tarde? ¿A qué hora? ¿14:00 o 14:30? 12 en punto, Inge. Ya, 12 en punto, dice uno. Los demás, 14:30, Inge. perdón. Ahora sí, mi volumen estaba bajo. Y media, ¿A Inge. qué hora? Sí, me repites, por favor. 2:30, Inge. 2:30, dice. 12 en punto. 12 en punto. Ya, a ver, tenemos todavía 2 clases. Pónganse de acuerdo el horario. 14 o 14:30. Es que si tomamos 14 a las 2 de la tarde, entonces vamos a acabar más antes para que alcancen a sus clases virtuales. Por eso decía. Porque esto va a Sí, seguir por así. favor. ¿No? ¿Verdad? Por eso decía, porque esto va a seguir todavía con las clases virtuales, parece. Aunque laboratorio, vamos, ya hemos dicho, no, eso ya hemos dicho, ya no hay eso. Pero las denominadas de pizarra van a ser todavía virtuales. Ya, tenemos 2 clases para ver, ¿ya? Entonces, la siguiente, continuamos con la otra. Ya he sacado el auxiliar, bueno, me ha mostrado, me ha presentado, ¿no? La práctica. A lo mucho mañana voy a tratar de devolverlo, seguramente inmediatamente lo va a publicar, ya para que estén ensayando, haciendo las preguntas correspondientes, aclaraciones correspondientes, seguramente, ¿ya? Entonces sería 1 y 2 los temas, ¿ya? Listo. Entonces no se nieguen. Hasta el día jueves. ¿Está bien, ingeniero? Hasta luego. Está bien, ingeniero. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el jueves.